La parábola de la higuera. Capítulo 6. Crítica al dispensacionalismo. El dispensacionalismo es la escuela teológica que afirma que Dios tiene dos pueblos distintos: Israel como nación, y la Iglesia gentil como cuerpo de Cristo, y que son dos pueblos diferentes, con profecías, promesas y destinos diferentes. Cuando confrontamos las ideas de los hombres contra los conceptos divinos que nos transmitieron los profetas, no hay mucho que decir. O creemos a los profetas, o seguimos las ideas u opiniones de los hombres. Dispensacionalistas. Israel es un pueblo separado de la Iglesia, y Dios tiene tratos, planes y profecías distintas para uno y para el otro. Dios hizo un paréntesis de tiempo entre la semana 69 y la 70, y comenzó allí un nuevo plan para un pueblo nuevo, distinto de Israel, a saber, la Iglesia. Los profetas. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por la cruz. Los gentiles somos incorporados al pueblo de Israel por medio de la sangre del pacto eterno. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Efesios 3, 5, 6 y 2, 11, 22. El plan es uno solo: salvación por la sangre de Jesús a judíos y gentiles. Un solo pacto, una sola sangre, un solo rebaño y un solo pastor. Son los profetas, o los maestros dispensacionalistas. Dispensacionalistas. Jesucristo muere después de la semana 69, pero antes de la semana 70. Dios hizo un paréntesis de tiempo entre la semana 69 y la 70, donde trata con su nuevo pueblo, la Iglesia, y luego el anticristo tratará con Israel, en la semana de la tribulación. Los profetas. Y después de las 62 semanas, dentro de las 70, sin inventar paréntesis ni parar el tiempo, se quitará la vida al Mesías. No existen paréntesis en el plan divino. Lo que había, era un misterio de gracia escondido en Dios, el cual inició con la muerte del Mesías, a la mitad de la semana 70. La muerte del Mesías es para Israel, y las 70 semanas siguen su curso normal, pero Dios, revelando y desplegando un misterio, permite la entrada de los gentiles por la sangre del pacto eterno. Los gentiles son ahora copartícipes y ciudadanos de la República de Israel, y de las mismas promesas por medio de la fe. Los israelitas que hoy permanecen endurecidos al Evangelio, entrarán a la salvación cuando se convierta a Cristo el último de los gentiles. No existen dos tratos de Dios para los hombres, sino un solo acto de redención para todos: la sangre derramada de Jesús. Este es el misterio del Evangelio. Judíos y gentiles en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, o el cuerpo del Mesías. Dispensacionalistas. El templo de Salomón será reconstruido. Los sacrificios rituales serán restaurados. Israel pondrá su fe y esperanza en esos futuros servicios rituales. Los profetas. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Con una sola ofrenda, hizo cesar para siempre los sacrificios. Jesús penetró los cielos, llevando su propia sangre. El sistema mosaico es obsoleto, ha sido dado por viejo, y ya no es necesario. El Mesías es la única solución para el pecado de Israel, y así lo entienden actualmente los sabios de la Torá, en Israel. Nunca se habla de la reconstrucción de un tercer templo en la Biblia. Dios ha dado por viejo e inútil el viejo pacto, y su sistema ritual. Dispensacionalistas. El anticristo hará un pacto de paz con Israel por una semana, y luego lo violará. Los profetas. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, que ya estaba prometido. El pacto con la muerte es confirmado. Nunca se habla de hacer sino de confirmar el pacto. Tampoco existe en el texto bíblico el concepto de violar el pacto, o de reconstruir un tercer templo. La Escritura dice, y en otra semana, no en el sentido de duración. El tiempo de las 70 semanas es un trato de Dios con el pueblo del pacto, Israel. Es un tiempo de Dios para tratar con su pueblo elegido, no un tiempo para que un hipotético anticristo pacte con ellos. Meditemos por un momento en esa fantasiosa tesis. ¿Cómo engañaría el anticristo a los líderes espirituales de Israel, diciéndoles que desea pactar con ellos por una semana?
En la vida real, ningún líder opositor hace un pacto de paz con una nación, donde la propuesta es que dure solamente 7 años. Esto, sin mencionar que la cita bíblica no dice por ninguna parte, que se haga algún pacto de paz. Dispensacionalistas. Queda una semana pendiente en la profecía, la semana 70, también llamada la semana de la tribulación. Los profetas. Jesús muere a la mitad de la semana, haciendo cesar para siempre el sistema ritual mosaico. Comienza el misterio oculto en Dios. La predicación a las naciones gentiles. Este tiempo de gracia se cerrará, hasta que el último gentil entre a la salvación. Y entonces vendrá el fin del mundo, cuando todo Israel será salvo. En Apocalipsis nunca aparece una semana de tribulación. Solo aparece la última media semana, la misma que no le fue explicada a Daniel, pero que lo fue, y con mucho detalle, a Juan Apóstol. Dispensacionalistas. El anticristo engañará a Israel con un pacto de paz de 7 años, y luego lo desengañará. Los profetas. El anticristo únicamente puede engañar a los que perecen, y eso porque no recibieron el evangelio para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2, 10, 12. No existe en la Biblia ese tal engaño a Israel, y tampoco ese desengaño posterior. El Israel endurecido contra el evangelio aparece en la profecía para ser salvo en la gran tribulación, y no para ser engañado por un anticristo. Dispensacionalistas. El anticristo se convierte, mágicamente, en la bestia. Los profetas. Bestia, en la Biblia, simboliza imperios o reinos, y nunca un individuo. Investigue usted mismo el punto. Dispensacionalistas. El anticristo, al igual que Jesucristo, muere y resucita a la vista de todos para hacerse pasar por Dios. Los profetas. No es un anticristo, sino una de las 7 cabezas de la bestia, la que tiene una herida como de muerte, o que parecía de Apocalipsis 13, 3. El poder de resurrección solamente pertenece a Jesucristo, y nadie puede igualar este poder. He sido muerto, pero he aquí que vivo. Ningún otro tiene poder para poner su vida y volverla a tomar, porque la resurrección es la mayor evidencia de que Jesús es el juez de vivos y muertos. Es una blasfemia atribuir a un personaje hipotético el poder de resurrección, que es la prueba más concluyente de la divinidad de Jesucristo. Juan 5, 21, 29. Dispensacionalistas. Romanos 11, 25, 26. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, significa, cuando la iglesia se vaya en el rapto, Israel se quedará a sufrir la gran tribulación y los engaños del anticristo. Los profetas. Cuando haya entrado el último de los gentiles a la salvación, entonces todo Israel será salvo. No hay en ese texto ningún rapto pretribulacional. Se nos habla solo del fin del tiempo de gracia, y se dice que, luego, todo Israel será salvo. Israel será redimido solo por la fe en el Mesías. No hay otra forma. Subtítulo. Un enfoque equivocado. Como ya he señalado y aquí enfatizo de nuevo, el mensaje central de las 70 semanas es la redención por la sangre del Mesías, y de esto testifican los 7 objetivos de la misma, y también los escritos de todos los profetas. Amados hermanos, ¿cómo intentar desentrañar o enseñar sobre los tiempos y los momentos proféticos, cuando aún no hemos discernido, siquiera, cuál es el espíritu de la profecía? Cuando se asigna mayor peso y relevancia al príncipe gentil, y luego se dirige la exégesis de Daniel 9, 26, 27 sobre ese sujeto, se erra en el acto. Este enfoque incorrecto violenta el espíritu de la profecía, asignando mayor relevancia a quien no la tiene, y para colmo de males, se inventa un personaje futuro, tergiversando la frase que ha de venir. Lógicamente, esta errada asignación de relevancia profética produce serios problemas al intérprete que sigue esas ideas particulares. Por ejemplo, usted se cansará en vano, tratando de encontrar en la Biblia 1. El pacto prometido. 2. Que sea luego confirmado por un príncipe gentil, que aún no ha venido, aunque su pueblo ya vino. 3. Y que además, lo confirme, a muchos. Daniel 9, 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
La frase, a muchos, en el enfoque dispensacional, se referirá a un comité que pactará con el anticristo, o, ¿a qué cosa? Habría que ver los textos que ofrecen en este punto, si es que los ofrecen. Los proponentes del enfoque sobre el hipotético y futuro príncipe gentil, enfatizan lo que los profetas no enfatizan, y luego rellenan los huecos resultantes, inventándose por necesidad muchos otros conceptos ajenos a las escrituras. Gabriel no nos habla de hacer un pacto, sino de confirmar uno, que ya estaba hecho. Subtítulo: hacer un pacto, o, confirmarlo. Daniel estaba orando y profetizando por, y, para el pueblo del pacto, Israel. Éxodo 24, 8, Hebreos 9, 18, 23, Génesis 22, 18, Gálatas 3, 14, 18. Sabemos que una cosa es hacer un pacto, y otra cosa es confirmar uno, ya hecho. Evidentemente, existe un espacio de tiempo entre un acto y el otro. También tenemos en el texto la frase a muchos. El ángel Gabriel no dijo que vendría un gentil a hacer un pacto. Notemos en esta frase engañosa, las partes que han sido cambiadas. Hacer, y el artículo indefinido, un. El ángel se refiere más bien a algo muy específico, y que es del dominio de los profetas, de los sacerdotes, y del pueblo. A Daniel se le está hablando allí de, el pacto. Algo ya conocido y asentado en las escrituras. Todos estos conceptos fueron luego explicados por el apóstol Pablo, con abundantes escrituras. La revelación de las 70 semanas, es la respuesta de Dios para el pueblo del pacto, por el cual Daniel se encontraba en intensa oración. La respuesta concreta, es el anuncio de la aparición y la muerte del Mesías. Hoy sabemos que esta preciosa sangre derramada, hizo eterna expiación para los hombres, de una vez, y para siempre. Este era el misterio de Cristo. Este era el misterio escondido del Evangelio, el cual iba a comenzar exactamente con la muerte del Mesías príncipe. Preciosos estudiantes de la profecía bíblica. Al estudiar Daniel 9, 27, ¿cómo, y de dónde la osadía para asignar mayor relevancia al príncipe gentil, destructor de la ciudad y del templo, antes que al Mesías príncipe y su obra redentora? Si persistimos en ver en ese personaje, a un anticristo futuro, habría que enseñar entonces que el anticristo, cuando aparezca, va a destruir Jerusalén, destruirá la ciudad y el santuario, un santuario que hoy, ya no existe, y eso, por cumplimiento profético de las palabras de Jesús. Luego entonces, para acomodar esta teoría, se hace necesario a los dispensacionalistas, hablarnos de una hipotética reconstrucción futura de ese templo, un templo y un sistema litúrgico ya caducado, según las escrituras, y cuya reconstrucción, y reinstalación, nunca aparece en el texto bíblico. Juan 4, 20, 24. La ciudad y el santuario aparecen en las 70 semanas para ser destruidos. Jesucristo, refiriéndose al segundo templo, dijo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando habló de su retorno, Jesús se refirió a la ciudad, y no al templo, y todo esto concuerda con las palabras de Gabriel a Daniel. Las 70 semanas es una profecía sobre el Cristo y su obra de expiación, y no sobre el príncipe gentil. La verdad es que nunca se menciona ningún anticristo futuro en las 70 semanas. Todos los objetivos de ese tiempo profético, se refieren al Cristo, y su obra. Revise cuidadosamente los 7 objetivos de las 70 semanas, Daniel 9, 24. ¿Aparece algún anticristo obrando en estos objetivos proféticos? No. El hipotético anticristo dispensacionalista, es un actor sin libreto en las 70 semanas, puesto que no aparece en ninguno de los 7 objetivos de esta profecía. En realidad, el hipotético anticristo futuro no está en el texto de Daniel 9, sino solo en el esquema dispensacional, por la violación de algunas frases de la Biblia y sus tiempos gramaticales. Por último, en el enfoque dispensacional de las 70 semanas, el anticristo, y no el Cristo, parece ser el enviado de Dios para Israel. Subtítulo: el dispensacionalismo es contra los profetas. Los profetas y los fieles israelitas del siglo I, esperaban la redención de Israel. Y los de hoy, aún la esperan. Pero los dispensacionalistas dicen que ellos deben esperar al anticristo. Jesús es el mediador del nuevo pacto.
pero los dispensacionalistas dicen que es el anticristo quien pactará con Israel. En verdad, el enfoque dispensacionalista es sospechosamente oscuro, arrogante y contradictor de las verdades reveladas a los profetas. Digo esto del enfoque dispensacionalista, con el debido respeto para los hermanos que lo creen y lo siguen. Esto es de meditarse profundamente y en oración. ¿Cuál es el espíritu de esa doctrina? Notemos. El dispensacionalismo enfatiza lo que los profetas no enfatizan, y pretende restablecer lo que Dios desechó como viejo y obsoleto. Pablo enfatizó la superioridad del nuevo pacto confirmado por la muerte del Mesías, lo cual hizo cesar para siempre los imperfectos sacrificios de la ley. Enfatizó también la superioridad de Jesucristo como sumo sacerdote, y los oficios que éste realizó, cuando penetró los cielos, ofreciendo su propia sangre, contrastándolos con el sacerdocio levítico. Los profetas testificaron de que el velo del templo se rasgó, y Pablo emplea estos testimonios, demostrando que quien confirmó el pacto a muchos e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, es Jesús. El dispensacionalismo, sin embargo, ha elaborado una trayectoria diametralmente opuesta a lo explicado por el apóstol de los gentiles. Los sacrificios imperfectos volverán a establecerse, Israel pondrá su fe en ese sistema ya caduco, y en lugar de que Israel acepte el nuevo pacto del Mesías prometido como dicen los profetas, el anticristo pactará con ellos. Todo al revés. El dispensacionalismo es un enfoque sensacionalista, que carece de fundamento bíblico, y que, curiosamente, se opone frontalmente a lo que dijeron los profetas. También es muy evidente el antisemitismo de esta doctrina, y la arrogancia de la iglesia gentil contra las ramas naturales, algo que fue predicho por Pablo apóstol. ¿Por qué tiene tantas invenciones y conceptos extrabíblicos? La raíz del problema consiste en que el dispensacionalismo violenta el espíritu de la profecía, ignorando voluntariamente los 7 objetivos de las 70 semanas, la redención, y asignando luego el papel principal a un hipotético personaje. Se inventa un paréntesis de tiempo donde no lo hay, y se inventa también una semana de la tribulación, un concepto que nunca han podido demostrar en la Biblia. Amados hermanos, no existe en la Biblia un solo texto que nos hable claramente de esos tan famosos 7 años de tribulación. Los profetas nunca mencionaron, ni enseñaron tales conceptos. En realidad, las 70 semanas apuntan a la primera venida del Mesías de Israel como la solución definitiva al problema del pecado. Y el templo, lugar de los sacrificios rituales para la expiación, se menciona allí para ser destruido, como naturalmente correspondería, una vez hecho el sacrificio perfecto, en la cruz del Calvario. Y así sucedió. Subtítulo. Exégesis, o eisegesis. Eisegesis se define como leer en el texto bíblico algo que no está ahí. Hay muchos conceptos que el dispensacionalismo pretende ver en el texto de las 70 semanas, cuando en realidad, no están allí, sino solo en su propio esquema teológico. Esta teoría descansa sobre conjeturas, y relaciones forzadas entre textos bíblicos que no están relacionados entre sí. Sin las conjeturas, y los conceptos extrabíblicos que se emplean en esta teoría, automáticamente, ésta se desvanece. La reconstrucción de un tercer templo, un anticristo, y el hacer un pacto de paz con Israel, y luego quebrantar el pacto, son conceptos que no están en el texto de las 70 semanas. Tampoco encontramos la idea de que exista un espacio de tiempo, o un paréntesis, entre la semana 69 y la semana 70. Gabriel no menciona para nada ese tal paréntesis o espacio de tiempo. Frases como después de la semana 69, pero antes de la 70, no están en el texto de las 70 semanas, y en realidad son conceptos inventados, sin los cuales, automáticamente se derrumba esta teoría. Los proponentes y defensores de esta postura son muy conscientes que están basados en invenciones de conceptos extrabíblicos, y en conjeturas muy débiles, empleando textos que han de maquillarse y manipularse para que encajen en el armado de esa doctrina. Lamentablemente, el ojo de la mayoría de los seguidores no percibe fácilmente el armado sintético de esta doctrina. No existe en el texto de las 70 semanas un pacto de paz, y menos una posterior violación del mismo. La cita que ofrecen
Cuando digan paz y seguridad, no pertenece a las 70 semanas, y se refiere, en realidad, al descuido del que advirtió Jesucristo a sus obreros. Compárese Primera de Tesalonicenses 5, 1, 8, Lucas 12, 36, 46, Lucas 21, 34, 36, Apocalipsis 3, 3. Pablo nos está hablando allí de la segunda venida de Cristo, no de la manifestación del anticristo. Hemos de encarar esta delicada situación. Si un concepto escatológico no está escrito en la Biblia, hay que desecharlo inmediatamente. Cuanto más si son los principales conceptos de una postura los que no figuran en el texto sagrado. En verdad, el dispensacionalismo ha violentado el espíritu de la profecía, y ha añadido materia extraña a las palabras de los profetas. Subtítulo: Escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. ¿De dónde tantos inventos y errores? Todos estos conceptos han sido fabricados y enlazados entre sí, por una interpretación que ha errado, en primer lugar, porque violenta el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es testificar de Jesucristo, redención, salvación, expiación, perdón de pecados. La correcta comprensión de la profecía comienza con el sano principio de creer a los profetas, y todos ellos testificaron, como asunto primordial, el Cristo y su obra. Hermanos amados, ¿cómo podríamos perdernos si creemos a los profetas? El errar en este campo es verdaderamente un asunto espiritual. No basta leer y escudriñar las Escrituras. La clave para comenzar a entenderlas está en esta cuestión. Podemos ver en la profecía bíblica a Jesús, el autor de la salvación. Si en el estudio de la profecía bíblica no podemos ver a Jesús y su obra, entonces seguramente hemos errado el camino. Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si no podemos ver a Cristo y su obra expiatoria como el asunto primordial en la profecía bíblica, hemos cerrado el camino, y estamos más ciegos que los fariseos. Nos encontramos siguiendo doctrinas de hombres. Porque de cierto les aseguro que es el Cristo y no el hipotético anticristo el centro y el mensaje de las 70 semanas, y de toda la Biblia. Los profetas siempre nos llevan a Cristo. Pero las actuales doctrinas de hombres nos llevan al hipotético anticristo. Por supuesto, aclaro que sí se menciona en la Biblia a ese personaje, pero no dónde, y cómo, lo pretende el dispensacionalismo. Subtítulo: No añadas a sus palabras. Precioso estudiante de escatología, si la idea o el concepto no se encuentran en el texto bíblico, entonces usted está edificado sobre nada. ¿Cómo afirmar cosas que la Escritura no dice? Y luego, ¿por qué hemos de creer a lo que no está escrito? Las fantásticas opiniones y las conjeturas no sirven como fundamento doctrinal. Asegurémonos de que todo lo que creemos y enseñamos tenga un sólido sustento bíblico. A todos nos conviene creer a los profetas de la Biblia y seguirlos, tal y cual nos explicaron estas cosas. Subtítulo: Traducciones tendenciosas. Algunas Biblias han sido adulteradas por influencia del dispensacionalismo. En Daniel 9, 27, donde dice, confirmará el pacto a muchos, ponen, hará un pacto con muchos. Bien sabemos que hacer un pacto no es lo mismo que confirmarlo. En el estudio de las 70 semanas usted debe decidir si seguir el enfoque del Espíritu de Cristo que obraba en todos los profetas, o seguir los arbitrarios enfoques de los hombres. Subtítulo: Jesús no murió en el limbo. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El ángel no dijo que se le quitaría la vida al Mesías entre la semana 69 y la 70, lo que equivaldría a decir que el Mesías moriría en el limbo profético, es decir, en un tiempo no contado, inventado por algunos para propósitos exegéticos particulares.
Si usted adopta el invento del paréntesis dispensacional entre la semana 69 y la 70, habrá sacado la muerte de Cristo del tiempo profético de las 70 semanas. Meditemos lo que afirman los dispensacionalistas. El Mesías murió en un tiempo no contado, en las 70 semanas. Entonces, ¿qué de los 7 objetivos? Jesús dijo: subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que está escrito de mí. Pero según la teoría del paréntesis, la muerte del Mesías en realidad no estaba escrita dentro de las 70 semanas, sino que, en su esquema escatológico, lo hacen morir en un tiempo fuera. Salta a la vista la falsedad de este enfoque, porque según los profetas, la muerte de Cristo es el centro de la profecía, el clímax de ella. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los sacrificios expiatorios de animales eran anuales e incesantes, pero el Mesías concluiría con el problema del pecado. Esta revelación es la misma voz, es el mismo espíritu que obraba en todos los profetas. Este es el espíritu de Cristo, que estuvo en Daniel, David, Isaías, Job, y todos los profetas. Primera de Pedro 1, 10, 12. Nosotros podemos ver el Espíritu de Cristo obrando en los profetas, por sus declaraciones. Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Es decir, un Cordero superior, un sacrificio concluyente. Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Justificará mi siervo justo a muchos. Isaías 53, 5, 11, 12. Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 43. Válgame la redundancia. Ya he dicho que el énfasis y el mensaje de todos los profetas es la obra de redención por el Mesías, y que él es el personaje central de las 70 semanas. También he dicho que el propósito divino es la expiación de los pecados, cosas todas donde sé muy bien que no peco de redundante. Y si a algún lector le parece que peco en esta parte, pecaré entonces mucho más. Dijo el profeta David: quita lo primero, los sacrificios y las ofrendas por el pecado, para establecer lo postrero. Es decir, el sacrificio definitivo, concluyente e irrepetible del Mesías, para eterna salvación de los hombres. Hebreos 5, 1, 7, 27, 8, 3, 9, 9, 23, 10, 1 al 3. Subtítulo: Mesías príncipe y salvador. Los profetas habían dicho que era necesaria la muerte del Mesías príncipe, pero los judíos del primer siglo se preguntaban: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Juan 12, 34. Jesús era el principal ungido, y también era el Salvador de Israel. Y él haría la redención, por medio de la ofrenda de su propio cuerpo. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5, 31. Daniel sabía que el Mesías príncipe vendría y sería matado dentro de la semana 70. Para eso precisamente estaban determinadas las 70 semanas, para expiar la iniquidad y concluir el pecado. Si decimos que el Mesías no murió dentro de las 70 semanas, y en nuestra exégesis personal, lo hacemos morir entre las 69 y las 70, en un tiempo profético no contado, habremos falseado la expiación y la conclusión del pecado, lo cual figura como el principal objetivo del tiempo profético. Sin embargo, el Mesías sí murió dentro de la semana 70, exactamente a la mitad de la semana, dando inicio allí mismo el tiempo de gracia que estaba oculto, quedando pendiente en la profecía, media semana profética, el último periodo que le fue revelado a Daniel, en 12, 7. Subtítulo: no existen en el Apocalipsis los famosos 7 años de tribulación. Este es un asunto de suma importancia. Busque usted en el libro de Apocalipsis la famosa semana de la tribulación y no podrá encontrarla, sencillamente porque no existe.
Sin embargo, sí encontrará en ese libro numerosas referencias directas a la última media semana que está pendiente, y que no le fue explicada a Daniel con detalle. 42 meses, 1260 días, 3 días y medio, tiempos y la mitad. En este punto, lo importante no es aferrarse a una idea o concepto escatológico tradicional, sino que lo menos que podemos exigirnos a nosotros mismos como estudiantes, es demostrarlo con la Biblia. Hermanos, hay textos directos de la semana de la tribulación, o son conjeturas e inferencias. Investigue usted el punto, porque es importante. Si algún lector puede mostrar un solo texto en la Biblia que nos hable clara y directamente de una semana de tribulación, yo agradecería que me hiciera llegar la cita bíblica a mi correo personal, para revisar mi postura, y corregir este libro. Estoy siempre dispuesto, y soy libre de revisar lo que creo, cuando hay de por medio citas bíblicas que contradicen mi postura actual. No importa afrontar el hecho de reconocer que estoy equivocado. Lo importante es corregirme, cuando sea necesario. Amable lector, ¿puede usted mostrar la semana de la tribulación con alguna cita bíblica? Aunque un solo concepto errado modifique todo nuestro esquema escatológico, afrontemos el hecho con valor, no sea que estemos siguiendo doctrinas de hombres, y no a los santos profetas de la Biblia como nos transmitieron estas cosas. Es doloroso para el alma, y supone muchos cambios, el desechar un solo punto del dispensacionalismo, pero no lo es tanto para aquel que ha aprendido a amar la verdad, y a respetar la palabra escrita de Dios, sobre todo lo demás. Príncipe y Salvador. Pedro menciona a Jesús como Príncipe y Salvador. Jesús era el Cristo, o el principal ungido, el que tenía los 7 espíritus de Dios. Jesús era el hombre en quien habita toda la plenitud de Dios. Él era el sumo sacerdote nombrado por Dios, y a la vez, era el sacrificio expiatorio. Este es el misterio del Mesías príncipe, del que Pablo batalló mucho para explicarnos, por nuestra poca capacidad. Hebreos 5, 1, 12. El apóstol nos dice que en estos temas, ya debiéramos ser maestros, a causa del tiempo. La muerte de este personaje, tan singular y poderoso en hechos y palabras, no parecía congruente a sus discípulos. Pero él mismo les reveló que su muerte y resurrección eran necesarias, y también la subsiguiente predicación a las naciones gentiles, antes de que viniera el fin. Jesús terminó en Lucas 24 asegurándoles que los profetas habían predicho todas estas cosas. Después, fue Pablo apóstol quien nos explicó el misterio escondido en Dios, y su desarrollo. Y finalmente, fue el mismo Jesucristo, por medio de su ángel, y por medio de Juan en el Apocalipsis, quien nos transmitió la culminación de los tiempos proféticos que le fueron negados a Daniel. Esos misteriosos 3 años y medio, donde se cumplirán todos aquellos misteriosos portentos. Lo más importante para nosotros en el estudio de la profecía bíblica es: ¿creemos o no a los profetas? ¿Es el Cristo y su obra el centro de la profecía bíblica? ¿Es la redención de los hombres el gran objetivo divino? Si sabemos y creemos estas cosas, entonces ya podemos entrar a escudriñar sobre el misterioso tiempo del fin.